Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a la palabra de Dios en Primera de Reyes 19 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió, y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió, ¿en dónde? En una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, ¿cómo le dijo? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ven, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Señor está hablando a la iglesia en esta mañana, nos está hablando a cada uno de nosotros. Me ha hablado y a través de eso me ha permitido que hoy compartamos esto con la iglesia, porque la iglesia necesita salir de la cueva en la que el enemigo nos ha metido. Elías, en la época de Elías, había unos reyes que eran el rey Acab y la reina, la esposa de Acab, se llamaba Jezabel. ¿Han escuchado de Jezabel?
Sí, ¿no es cierto? Ya hemos predicado de Jezabel y sabemos lo mala que fue y que todavía existe, porque el espíritu de ella todavía ronda, el espíritu de Acab también. Bueno, estos dos reyes eran tan malos, eran los reyes de Israel, póngale cuidado, pero fueron tan malos que llevaron al pueblo de Israel a adorar ídolos y a adorar al diablo, a adorar a Baal, a los mismos cristianos. ¿Y qué hicieron ellos? El rey Acab y la reina Jezabel empezaron a matar a todos los profetas de Dios. Mataron a todos los pastores. Y el único que se salvó fue ¿quién? Elías. ¿Y por qué? Porque Dios, si recuerdan, le dijo un día, tú vete al arroyo de Querib y allá te voy a sustentar. Y le mandaba pan y le mandaba carne con unos cuervos y le dijo que tomara agua del arroyo. Después, cuando se secó el arroyo, lo mandó para donde una viuda que vivía en Sarepta y le dijo que esa viuda lo iba a sustentar, y así fue. ¿Y por qué esa persecución a Elías, el único profeta de Dios que quedó? Porque él le dijo al rey Acab y a la reina Jezabel que fueron tan malos. Él les dijo: no va a volver a llover en Israel hasta que yo no decrete la palabra. Y Dios lo usó para eso. Y así fue. Por la maldad del pueblo de Israel, Dios mandó una sequía para el pueblo de Israel, para esos reyes y para el pueblo de Israel. Y empezó un verano terrible que duró 3 años. Y entonces se empezaron a secar las aguas, se secaron los pastos, se secó todo. Y estos reyes empezaron a matar a todos los pastores. Solo quedó Elías, y por eso fue que Dios lo mandó al arroyo de Querib. Allá lo sustentó, después se acabó, se secó el agua ahí, lo mandó a Sarepta, y allí estuvo el resto de los años de la sequía. Pero un día, Dios le habló a Elías y le dijo que tenía que volver donde el rey Acab. Y Elías, ¿se imaginan ustedes a Elías? Si Elías andaba huyendo de Acab, Acab lo había mandado a buscar a todos los países de alrededor, a todas las ciudades. No había dejado un lugar donde no lo había buscado para matarlo. Pero Dios lo tenía guardado allá. Pero llegó un momento en que Dios le dijo: tienes que salir, tienes que ir donde Acab, porque ha llegado el tiempo de mostrar mi gloria. Y le dijo que fuera. Y entonces al rey Acab le pasó lo siguiente: estaba tan seco todo en ese país que le dio miedo que se le mueran los caballos y las mulas, que era el medio de transporte. Entonces le dijo al profeta que estaba ahí al lado de él, le dijo que había que ir por todo el país a buscar agua y pastos verdes para llevar los animales allá para que no se murieran. El rey cogió por un lado y este profeta por el otro. Y por donde iba el profeta venía Elías y se lo encontró. Entonces Elías le dijo que vaya donde Acab y le diga que él necesita hablar con él. Le puso 1000 disculpas, le dijo: no, yo no voy, yo no hago eso porque ese hombre me mata. Y usted sabe que yo he sido cristiano desde niño. Pero con todo le obedeció. Y Elías tuvo un encuentro con el rey Acab. Y el rey Acab apenas lo vio, le dijo: ajá, tú eres el que está perturbando al pueblo de Israel. Y Elías le dijo: tú, con tu maldad, es el que has perturbado el pueblo de Israel. Y entonces le dijo: necesito, le dijo Elías, que reúnas a todo el pueblo de Israel allá en el monte de Dios. Y que esté todo el pueblo y cite a todos
los profetas de Baal, los profetas del diablo, llévelos allá. Y yo voy a estar allá y vamos a hacer un holocausto. Y el Dios que mande fuego del cielo y consuma ese holocausto, ese es el Dios verdadero. Y acá escuchó y llevó los 450 profetas de Baal, más 400 que tenía la esposa de Sabed, que eran profetas de Acera, de otro ídolo, y que iguales serían al diablo. 850 pastores de ellos, de los malos, iban allá y estuvieron allá. Y Elías solito del otro lado, del lado del Dios Todopoderoso. Y se reunió todo el pueblo de Israel y se reunieron allí todos los profetas y empezó el clamor. Elías dijo que le traigan 2 bueyes, hicieron 2 altares ahí, o un altar, pero el que hizo Elías lo hizo primero con 12 piedras que simbolizan las 12 tribus de Israel. Los de Baal hicieron su altar, su holocausto, pusieron el buey encima y les dijo, bueno, ustedes empiecen a orar. Tenían desde la mañana hasta las 3 de la tarde, más o menos. Y empezaron a orar, y ustedes ya conocen la historia, y oraban, y clamaban, y se paseaban alrededor, y se hacían heridas, y sangraban, y todo. Pero nada, no descendió fuego. Y entonces Elías se les burlaba, ¿no? Les decía, no, es que a lo mejor el Dios de ustedes está dormido, a lo mejor tuvo que viajar, a lo mejor algo pasa, pero no les oye. No les oyó. No bajó fuego del cielo. Y le tocó el turno a Elías. Y Elías empezó a orar y a clamar. Y le dijo al Señor, le dijo una oración que está aquí en Primera de Reyes 18:37 hasta el 39. Vamos a ver. Primera de Reyes 18 desde el 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Se quemó la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Amén. Ante esa maravilla que hizo Dios a través de Elías, todo el pueblo de Israel volvió a postrarse a Dios, porque el pueblo de Israel estaba adorando ¿a quién? Al diablo, a Baal. ¿Por qué? Porque el rey Acab y la reina Jezabel los habían llevado a eso. Pero mire, con un gran milagro, el Señor vuelve el corazón de los israelitas a él. Y estaba Elías. No había llovido 3 años. Después de este gran milagro, Elías les dijo en el versículo 40 de Primera de Reyes 18. Entonces Elías le dijo al pueblo de Israel, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Los mató a todos. 450 mató. La Biblia no dice que haya matado a los otros 400 de Acera, pero a los de Baal sí los mató a todos. 450 los degolló. Pues hermano, cuando nosotros hacemos, cuando Dios hace, nos lleva a hacer cosas a nosotros, cosas grandes, como por ejemplo convertirse a Cristo. ¿Cuántos se han convertido aquí? Amén. Nosotros nos convertimos a Cristo. Cuando nos hemos convertido, mire lo que hizo acá Elías, hizo que todo un pueblo volviera, que todo el pueblo regresara a creerle a Dios y alabarlo a Él. Cuando Dios hace cosas de esas grandes con nosotros,
el diablo no se va a quedar quieto. El diablo va a empezar a atacarnos. ¿Y usted cree que Elías, con semejante maravilla que Dios hizo con él, pues el diablo lo iba a atacar? Mató a todos los profetas de Baal. El pueblo de Dios volvió, pero también hizo otro milagro el Señor. Dice en el versículo 41, entonces Elías dijo a Acab, le dijo al rey: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. O sea que no había llovido 3 años y iba a llover ese día. Amén. Volvía. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios vuelve a Dios, entonces se desgrana la lluvia de las bendiciones. Amén. Amén. Pero cuando estamos sirviéndole a los Baales, hay sequía, hermanos. Sequía cada vez. Cuando estamos sirviéndole al pecado, entonces va a haber sequía en todas las áreas de nuestra vida. Pero mire lo que pasa aquí. Al rato, Elías ora y se desgrana tremendo aguacero sobre Israel. Viene ya la gran bendición. Y entonces, aquí es donde empezamos ya la palabra que leímos hoy. Capítulo 19. Acab, el rey, vio todas esas maravillas que hizo Elías, que hizo Dios a través de Elías, y no pudo hacer nada. Llegó a la casa a contarle a quién. A Jezabel, a la reina. Mire, llegó en 19:1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Pero el diablo no se queda quieto. Mire lo que hizo a través de Jezabel. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea que lo mandó ¿a qué? Amenazar. Le dijo que así como él le había cortado la cabeza a los sacerdotes de Baal, que ella le daba 24 horas, que en 24 horas iba a estar igual. Elías iba a estar también degollado. ¿Y qué pasó con Elías? Huyó, le dio la depresión. Mire, y eso nos pasa a nosotros los cristianos, que venimos de una bendición grande. ¿Cuántos han sido bendecidos? Amén. Todos, ¿no es cierto? Vamos de bendición en bendición. ¡Qué bendición, Dios mío! Gracias. Pero de repente llega una enfermedad. De pronto llega un problemita familiar. De pronto llega una pequeña escasez. Llega cualquiera de estas pruebas. ¿Y qué nos pasa? Nos desanimamos. Huimos, salimos corriendo. Y a Elías le pasó. Mire lo que hizo Dios con Elías. Sin embargo, esta amenaza le movió el piso a Elías. Se olvidó de que lo había usado el Señor. Se olvidó de que él había matado los profetas de Baal. Se olvidó de que Dios lo sustentó por allá mientras a todos los demás lo mataron. Se olvidó de todo eso y de que lo usó para hacer llover otra vez a través de esa oración que hizo. De todo eso se olvidó. Muchos de nosotros nos olvidamos de todo cuando nos viene una pequeña prueba. ¿Amén o no amén? Y empezamos y queremos huir, y lo primero es huir. Aquí él huyó. Estábamos leyendo y decíamos que, mire el versículo 3 de Primera de Reyes 19. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Y qué dice la palabra acerca de esto? El Señor Jesucristo dijo que el que se preocupe por salvar la vida, la perderá. Sí, la perderá. Pero que aquel que pierda la vida por él, la ganará. Y él salió corriendo. Elías se fue, mire, por el desierto, un día de camino. Se fue con su criado, al criado lo dejó en una ciudad que se llamaba Berseba, y él se fue por el desierto, un día de camino. ¿Se imagina usted la depresión tan grande? ¿Se imagina? Bueno, si alguna vez yo sí le puedo decir, hermano,
lo que se siente cuando uno está amenazado, cuando a uno lo amenazan de muerte. Eso es terrible. Uno ve en todas las esquinas, uno no se quiere asomar a la puerta porque piensa que toda la gente que pasa vienen a matarlo a uno, que ya es el tiempo. Es horrible, es desesperante, y eso le pasó a Elías. Estaba tan angustiado, seguramente él iba por el desierto y miraba detrás de cada arbusto, tal vez ya se le decía que iba a salir el que lo iba a matar. Se olvidó de Dios, todo, nada. Él estaba angustiado, desesperado. Caminó un día y cuando llegó al atardecer, rendido, una sombrita de un enebro, y allá cayó. Se metió en esa sombra y se durmió, dice aquí. Y echándose debajo del enebro, versículo 5, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y mire la grandeza de Dios, versículo 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió. Comió, bebió y volvió a dormirse. Cuando estamos en depresión, cuando estamos en angustia, nos da por dormir, ¿no es cierto? ¿A usted le ha dado? Amén. Qué ganas de dormir. Y uno está en el problema y duerme, se despierta, come y otra vez vuelve y se duerme. ¿Por qué? Porque vive angustiado, el espíritu está angustiado, está desesperado. Eso le pasó a Elías. Pero yo quiero que usted note algo: Dios nunca lo abandonó. Amén. Amén. Ahí estaba, mire, le mandó un ángel. Yo, bueno, listo, huya, corra. Si hubiera sido por eso, mis hermanos, a Elías lo mataban por ahí al mediodía, cuando recién salió. No era más que Jezabel le mande unos 2 soldados atrás y en cualquier parte lo mataban. Era lo más sencillo del mundo, pero Dios no permitió. Dios estaba con él y lo estaba guardando. Amén. Lo que usted y yo no hemos entendido, que cuando estamos en prueba, por dura que sea, Dios está ahí. Amén. Dios está con nosotros y no va a dejar que nos pase nada. Si yo hubiera sabido esa palabra cuando me amenazaron de muerte 2 veces, no hubiera sufrido lo que sufrí. Pero gracias a Dios también por eso, porque era necesario vivir eso para poder contar y poder predicar. Amén. Amén. Y entonces dice en el versículo 7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, mire, se volvió a dormir, vino otra vez el ángel, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Eso es lo que hoy está diciendo el Señor a la iglesia. Levántate, come y bebe, porque el largo camino nos queda. Amén. Amén. Usted y yo tenemos una larga vida todavía. Amén. Tenemos todavía mucho para hacer en esta tierra, de modo que coma y beba, hermano, coma, reciba. ¿Qué es comer? Recibir la palabra. ¿Y qué es beber? Creerla, hacerla real en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque el largo camino te espera, le dijo. Versículo 8: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Cuántos quieren llegar al monte de Dios? Amén. Amén. Y allí se metió, ¿dónde? En una cueva. Elías se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Iglesia, ¿qué haces en esa cueva? Y mire lo que dijo Elías, mire la forma como se justificó. Versículo 10: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Todo eso era cierto, amén o no amén. Todo eso era cierto.
pero ya no tenía sentido porque Dios había hecho cosa grande con él. Dios le había demostrado que Él estaba ahí con él, así como con usted y conmigo. Dios nos ha demostrado a nosotros que Él está con nosotros. Que el hecho de que todavía no hayamos recibido lo que queremos no quiere decir que Él no nos haya oído. Amén. Él está tratando con nosotros. Él estaba tratando con Elías. Amén. Elías tenía que deshacerse del miedo, tenía que deshacerse de la duda, tenía que deshacerse de la incredulidad, y Dios lo estaba tratando. Se metió en una cueva y vino a él, y ahí pasó la noche, y viene la voz del Señor y dice: ¿qué haces aquí, Elías? Hermano, para un cristiano muchas veces la cueva son las disculpas. Hemos caído en cuevas, y tal vez usted hoy va a reconocer que estaba en una cueva, y Dios le está diciendo: tienes que salir de esa cueva. ¿Cuántos van a salir de esa cueva? Amén. Dice el Señor: ¿qué haces aquí en esta cueva de la dependencia? Y esto es para la mujer. Mujer, usted no puede seguir dependiendo de su marido. Él tiene el deber de proveer. Amén. Pero usted como mujer tiene un mundo por delante. Amén. Usted tiene que empezar a buscar, sin abandonar su papel de mujer, de esposa, de madre. Tiene que empezar a ser esa mujer virtuosa. Amén. A trabajar. ¿Cuántas dicen amén? Amén? Amén. A trabajar, a emprender, a ir más allá, para poder bendecir a otros. Amén. Amén. Tal vez su cueva sea la dependencia. Mire, hay tantas mujeres dependiendo de los maridos y durmiendo, mientras hay tanto por hacer. Amén. Mientras podrían hacer tanto y ser bendición. ¿Cuál es su cueva? ¿Qué haces aquí en esa cueva del confort, del conformismo? Mire, hay mucho cristiano que se conformó con su vida. Dice: no, es que como yo, mis padres son pobres, ellos fueron pobres, ellos se divorciaron, pues yo también me toca. No, ese es conformismo. No, usted no está para eso. Usted es un hijo de Dios. Amén. Amén. Y para nosotros tenemos que salir de esas cuevas. ¿Qué haces en esa cueva de la depresión? ¿Qué haces en esa cueva de la acusación? ¿Qué haces en esa cueva del orgullo? ¿Qué haces en esa cueva de la arrogancia, el mal genio? Hoy es hora de salir de esa cueva. ¿Qué haces en esa cueva de la mezquindad? ¿Qué haces metida en esa cueva de que hemos dejado de ser agradecidos? ¿Amén o no amén? Amén. El desagradecimiento. Qué tristeza que como cristianos no seamos agradecidos con Dios y con las personas que nos bendicen. Hermano, hay que salir de esas cuevas porque no nos llevan a ningún lado. El orgullo, la rebeldía, el capricho son cuevas en donde hemos entrado y el diablo nos tiene ahí, no nos deja salir, y nos hemos sentido ahí bien, como si eso fuera nuestra vida, estar en una cueva. Pero no, hermanos, nos da pereza levantarnos a orar, nos da pereza levantarnos a leer la palabra. Hermano, ¿qué haces en esa cueva? ¿Qué haces ahí en esa cueva del miedo? ¿Cuántos han tenido miedo? Amén. Todos hemos tenido miedo, pero yo le tengo una buena noticia hoy. Usted no tiene que temer, no tiene que tenerle miedo a lo que me puede hacer el hombre. No, nadie le va a hacer nada, porque al lado suyo está Dios. Amén. Amén. Dios solamente va a permitir que le pase lo que le tenga que pasar.
Y eso será para bien, porque escrito está. Amén. Amén. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito para el cual fuimos llamados. Vamos a salir de esa cueva hoy mismo, sabios en nuestra propia opinión. No, es que es como yo digo. No, Señor, no es como yo digo, es como Dios dice. Amén. Amén. Es rendirnos a hacer la voluntad de Él. Amén. ¿Qué haces aquí, en esa cueva? ¿Qué haces ahí en esa cueva de la desobediencia, de la confusión? ¿Qué haces metido en la cueva de la religión? Eso no es de los cristianos. Una religión es cuando usted recibe palabra, pero no le entra. Usted no la pone en práctica. No se ve la palabra en usted. Mire, y parece que nadie lo mirara, pero hay un pueblo detrás de nosotros que está observando lo que está pasando en nosotros. Amén. Amén. Eso es relación personal con Jesús. Amén. ¿Por qué la gente no sale de su cueva? Porque solo tiene una religión. Va a los cultos, lee la palabra, pero no la aplica, no se ve nada en la vida. Amén. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que de ahí salgamos de la religión. Lo de nosotros es una relación personal con Jesús. Amén. Amén. Mire, hermano, hay hermanos que están y hermanas metidas en una cueva de pornografía, metidos en una, son cristianos y siguen metidos en cuevas de pornografía. Cristianos y cristianas metidos en cuevas de escasez y ruina. ¿Y todo por qué? Por eso, porque hay una cueva en la que cayeron y no han podido salir. Hay pecados ocultos que nadie los ve, pero que ellos los siguen cometiendo. Y eso tiene una sequía sobre la vida del cristiano. Hay una sequía, no llueven bendiciones, porque hay pecado, porque con esos pecados le estamos sirviendo ¿a quién? Al diablo. No estamos sirviéndole realmente a Dios. Le dijo el Señor: sal fuera y ponte, ¿en dónde? En el monte delante de Jehová. ¿Cuántos tienen un monte? Amén, un monte de oración. Lo que el Señor está diciendo: si te sientes en una cueva, si hoy has descubierto que estás en una cueva, sal fuera. Hoy cambia de actitud y ve y ponte en el monte, de rodillas delante del Señor. Ve al monte, dice, delante de Dios. Y cuando estés allí, hermano, hermana, allí, escuche lo que pasa de aquí en adelante. Es ahí en el monte, ahí debe haber arrepentimiento verdadero, debe haber una decisión de apartarse del pecado y una decisión de comenzar de nuevo. Amén. Ahí en el monte. ¿Y sabe cómo se llama eso? Nacer de nuevo. Amén. Y de ahí en adelante establecer una relación personal con Cristo. Usted y yo necesitamos un encuentro sobrenatural con el Señor. Amén. Y eso solamente se encuentra ¿dónde? En el monte. En el monte de oración. Allí en el secreto. Escuchen lo que pasa de ahí en adelante. Versículo 11. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, no estaba en ese ruido. Y tras el viento venía un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Hermanos, muchas veces estamos buscando a Dios donde no está. Estamos buscando a Dios donde no se encuentra. Escuche esto: Dios no está en los hombres. Amén. Amén. Allá no lo vamos a encontrar. Si usted mira al pastor, mira a los hermanos, no le van a solucionar el problema. Amén. 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 Lo van a guiar, lo vamos a poder guiar y llevarlo
a la presencia, pero es Dios. Mire, no son los hombres, no es el nombre de la congregación, no es el letrero, no es en el bullicio, ni en el ruido, ni en lo imponente, no es ahí. Mire dónde estaba el Señor. Pasó todos esos ruidos. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿sabe dónde se encuentra Dios? En el silencio del monte. Usted tiene que irse solamente al secreto de la oración, allá en su casa, en el monte, ahí en la humildad y en la sencillez del monte de oración va a escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Ahí, en un silbo apacible, es ahí, es en la sinceridad con Dios. Mire, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a sus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Era la misma disculpa que dijo antes. Pero Dios le dijo, ya escuchaste mi voz, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael. Lo que el Señor nos está diciendo en este momento es: vuélvete por tu camino, vuelve por el camino por donde saliste, vuelve al lugar donde empezaste mal, corrige tu camino. Amén. Amén. Y ahora sí, déjate usar, porque ahora tú tendrás que cumplir mi propósito, dice el Señor. Amén. Amén. Pero solo cuando enderecemos el camino. Mire, ¿qué le dijo a Elías? Ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Mire lo que tenía que hacer él todavía, y pensando que lo iban a matar. Y él todavía tenía que ir a ungir a un rey, al rey de Siria, y después tenía que ungir a Jehú, hijo de Nimsi. Ungirás por rey sobre Israel. 2 reyes tenía que ir a ungir. Y también tenía que preparar a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Todavía ni siquiera había el repuesto para él cuando él se fuera. Tenía que ir a hacer todo eso. O sea que había vida y vida en abundancia. Amén. Hermano, iglesia, ustedes y yo tenemos vida y vida en abundancia. Amén. De las que el Señor nos dio. Todavía tenemos mucho que hacer. El Señor tiene un remanente. El Señor tiene un remanente, y de ese remanente es usted y soy yo. Amén. Amén. Los que no hemos doblado la rodilla ni hemos adorado al diablo, que seguimos persistiendo, seguimos intentándolo, y vamos a ver la bendición de Dios en esta tierra. Amén. Amén. Oración, palabra, ayuno, congregarse, obediencia y un cambio de actitud. Le damos gracias, Señor, porque hoy acaba la sequía para nosotros. Gracias, Dios, porque nos has mostrado el camino. Gracias, Señor, porque nos has dicho que nos pongamos delante del monte de Jehová. Padre, porque a partir de hoy empezaremos a sentir desde este mismo instante, Padre, esa lluvia fresca de tus bendiciones. Salimos de esa cueva en donde el enemigo nos había metido y nos había hecho perder las bendiciones. Amado Dios, solo te pedimos que nos guíes, que nos acompañes, que nos guardes, que nos protejas. Padre, aquí está la iglesia, una iglesia diferente, Padre, una iglesia nueva, una iglesia que te cree, Padre, que tiene una relación personal contigo. Señor, solamente queremos que nos bendigas, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
sea con todos nosotros. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.